No se pierda este lunes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Empezábamos con un promo, pero de otro programa, pero aquí estamos, como todos los lunes. Hoy es 8 de agosto del año 2011, con el programa de hoy. Atención, el presidente de la Asamblea, el presidente reelecto, con algunos cuestionamientos de la oposición, nos referimos a Fernando Cordero, confirmó esta tarde que convocará para este jueves 11 de agosto a la sesión que elegirá a las autoridades faltantes a la Asamblea Nacional. Alianza País anunció que ha consolidado un acuerdo de gobernabilidad, han dicho. Tras la cita que mantuvieron los miembros de la bancada oficialista en su sede en Quito, Cordero reiteró que aspira a convocar al Pleno el mencionado día, no han dicho tampoco la hora, también para tramitar la conformación de comisiones, aunque no especificó la hora de la sesión. Se han dado muchos cuestionamientos por parte de la oposición, incluso acusando a Movimiento País de aplicar las mismas tácticas que han criticado de la partidocracia. Movimiento País, en cambio, se defiende en el sentido de que es legítimo llegar a acuerdos para gobernar. Todo esto lo tendremos aquí esta noche en el programa en el que buscamos definir qué está pasando en la Asamblea y qué en la oposición y en Movimiento País para gobernar al Ecuador. Iniciamos, bienvenidos. Tenemos dificultades, pero así es, hablemos claro, tenemos dificultades para el arranque del programa. Queremos presentarles a los invitados de hoy. Les decía que tenemos 3 dirigentes de partidos y movimientos políticos y un analista político. Vamos a empezar por el oficialismo. Está con nosotros Jorge Raúl Chiriboga, él es dirigente de Movimiento País. A nuestra derecha está el director provincial del Partido Sociedad Patriótica, el doctor Miguel Contreras. Acá está el analista político, el doctor Gary Marini, y a la derecha también el abogado Lenín Chica, quien es el director del partido El PRIAN en la provincia de Esmeraldas. Con ellos el programa de hoy. Pero previamente, por cortesía de la cadena Ecuavisa, en su noticiero Televistazo, esta noche difundió la siguiente información en torno a lo que anunció Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, sobre un supuesto acuerdo para elegir a las autoridades restantes. Veamos, por favor. Cansar político de 1000 batallas, él asume ese milagro, cuya fórmula sería otro reparto de comisiones legislativas. Es que no existan comisiones de menos de 7. La fórmula de reparto se perfecciona, pero funcionaría para asegurar votos. Que Xernarda Fernández ha solicitado la presidencia de la Comisión de los Trabajadores y nosotros estamos en total acuerdo con aquello. Los socialistas negaron que su apoyo al gobierno sea por más cargos burocráticos. En base a nuestro compromiso, nada cambio. Siempre la posición del Partido Socialista ha sido la de principios. Todos van a comisiones, convencidos que lo que se viene es más importante. Como es el tema comunicación, ley antimonopolios, ley de aguas, ley de tierras. La nueva mayoría planea sesionar este 10 de agosto, primero para oír el informe presidencial y a día seguido crear la nueva estructura legislativa, empezando por confirmar a Cordero, presidente de la Asamblea. Félix Narváez, Ecuavisa. Muy bien, la nota está clara, pero no sabemos si los arreglos, nos referimos a las conversaciones en la Asamblea, ha quedado claro de que hay una mayoría o todavía está por verse. No sé si le damos la palabra justo a Lenín Chica, que él es asambleísta, para que, siendo que está en el interior de la Asamblea, ¿cree usted que ya se ha logrado un acuerdo para elegir a las autoridades de la Asamblea o aún las cosas están por verse hasta el jueves? Buenas noches. Buenas noches, Lenin, buenas noches al panel, buenas noches a la provincia de Esmeraldas. Bueno, habrá que ver hasta el día jueves si convoca el Concho Cordero. Pero ya dijo que convocará para el jueves. El día de hoy no ha convocado, no es legal. ¿No conoce usted todavía? No conoce, no nos ha llegado al correo electrónico la convocatoria.
En todo caso, como se están barajando las cosas, como se han dado las cosas, es posible que el gobierno consolide una mayoría en la Asamblea. ¿A qué costo, yo diría? ¿A qué costo y bajo qué mecanismo, bajo qué argumentos, con qué herramientas? Con las mismas herramientas que tanto se han criticado, con el hombre del maletín cambiando la conciencia de los asambleístas. Aquí hay que ser frontal y claro con el pueblo del Ecuador. ¿Pero el hombre del maletín ha entrado a la Asamblea? La oposición, así es, la oposición tenía una mayoría hasta un día antes del 31 de julio. Y el día posterior, el 31 de julio, oh sorpresa, 3 votos en blanco le dan el triunfo al Corcho Cordero, y después las cosas que se vinieron dando. La esposa de uno de los que votó en blanco, el asambleísta Vélez de Santo Domingo, resulta que fue elegida vicealcaldesa de Santo Domingo, siendo ella partidaria del Partido Social Patriótica y con los votos de Alianza País. Entonces esto no es más que lo mismo, compra de conciencia, pero ¿para qué? ¿Saben para qué? Para que siga la fiesta, para que siga la corrupción, para que la Asamblea no pueda fiscalizar a este gobierno corrupto. Para eso quieren una mayoría en la Asamblea, el oficialismo y el Corcho Cordero, que lógicamente es el más obediente de los asambleístas de su majestad Rafael I. Jorge Raúl Chiriboga, usted es de Movimiento País. ¿Es normal que se haya hecho un acuerdo político de esta naturaleza que es criticado en cambio por la oposición como una táctica de la partidocracia que ha criticado el gobierno? Usted lo ha dicho. Buenas noches, ciudadanía. Gracias, Lenín. Compañeros panelistas. Yo no sé desde cuándo acá la historia quiere cambiarse, como que si nuestro pueblo tuviera amnesia, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, hoy la llamada que usted mismo dijo, partidocracia, y pero lo dice permanentemente, sí, se cree con el derecho de negarle al gobierno buscar una mayoría para el trámite de las leyes que configuran y consolidan su proyecto político. Lo que nosotros hemos criticado de la partidocracia es la entrega de aduanas, la compra de conciencia por plata, parte del ministerio, que fue práctica de la partidocracia, que lo hicieron y que nuestro pueblo se cansó, y por eso votó por el proyecto de la Revolución Ciudadana y ha respaldado en 2 oportunidades y en la última, en una sola vuelta, al compañero Rafael Correa, y porque hoy, en este panel, usted le consta, y ciudadanía, que del asambleísta del PRIAN, el señor Contreras, y algunos voceros de opinión han dicho, es que la mayoría del país. ¿Por qué tiene que buscar la mayoría? Porque no la tenía, porque nunca la tuvo, porque queremos dejar en claro que país, que aquí durante 2 años se lo ha acusado a país de tener una mayoría, y no es así. País ha tenido que sentarse a la mesa con diferentes sectores en diferentes circunstancias para poder avanzar en las propuestas, que fue responsabilidad de la Asamblea Nacional. Sin embargo, país paga las consecuencias cuando no tiene mayoría. Cuando, ahora sí, nuestra opinión, cuando la partidocracia lo que quiere es escandalizar desde el Congreso para trascender. Es decir, ¿usted cree que ha sido normal entonces todo esto? No es que ha sido normal. Estos cabildeos, como le llaman en política. Por supuesto que eso sí es normal, pues. Si yo formo parte de un conglomerado y tengo que buscar la forma de ser, lo que no está permitido es utilizar herramientas ilegales al margen de la ley y que son corruptas y que el pueblo ecuatoriano los combatió, y por eso no les cree cuando se pretende decir que para... ¿Cuál es el hombre del maletín? Que se lo diga con nombre y apellido, porque creo que le agradeceríamos al asambleísta Chica si nos los dice, para nosotros iniciar las acciones contra ese hombre del maletín. ¿Y cuáles son las mismas prácticas y mismos mecanismos de corrupción? Los hechos de corrupción ha tenido que país denunciarlo. Y claro que hay un poco de burócratas a los cuales hoy pretenden auparlo. Ya lo verá quiénes son los que están detrás de la marcha del día viernes.
detrás de los burócratas, si no es la misma partidocracia pretendiendo endosarle el comportamiento irresponsable y corrupto de una burocracia que se acostumbró a la vieja partidocracia. Yo quiero dar la palabra